Mi esposa me preguntó si podía bailar con su jefe en la fiesta especial de la empresa, y yo, conteniendo un dolor que ni siquiera podía nombrar, simplemente la miré a los ojos y le dije, haz lo que quieras. No grité. No supliqué. Y quizá eso fue precisamente lo que la confundió. La libertad duele más cuando no va acompañada de cariño. Sonrió, un poco vacilante, me dio la espalda y se dirigió al centro de la habitación. Y entonces, lo vi. Los dos riendo, bailando juntos, los ojos de él fijos en los de ella, su mano en la cintura que una vez fue solo mía, y la sonrisa que una vez fue mía ensanchándose de una forma que parecía inaudita, incluso después de años compartiendo la misma cama. La música alta no ahogó el sonido de lo que se rompía en mi interior. Y en ese momento, sin decir nada más, sin montar una escena, simplemente me di la vuelta y me fui. En el silencio de ese gesto, ella perdió a su marido. Pero no fue ahí donde se derrumbó todo. Ese fue solo el primer abismo. En los días siguientes, esperé alguna reacción. Un mensaje. Una disculpa. Una mirada de culpa. Pero lo que recibí fue un silencio ensordecedor. Ninguna explicación, ningún intento de reparar el daño. Y cuanto más tiempo pasaba, más entendía, no fue un error. Fue una elección. Ella había elegido coquetear con los límites de lo aceptable, poner a prueba la fuerza de nuestro amor como quien prueba una cuerda hasta que se rompe. Y se rompió. No con gritos, sino con ausencias. No con traición física, sino con abandono emocional. Y entonces, finalmente, cuando el castillo que habíamos construido se derrumbó a mi alrededor, ella intentó regresar. Me tendió la mano con los ojos húmedos, la voz temblorosa, con palabras de arrepentimiento que parecían ensayadas demasiado tarde. Pero ya no era el mismo hombre. Algo había muerto dentro de mí esa noche. Algo que, incluso con todo el perdón del mundo, no podía resucitar. Descubrió, sola, que su jefe estaba casado. Que todo, la sonrisa, el baile apasionado, las miradas juguetonas, era solo vanidad. Un ego herido que quería alimentarse del deseo de alguien que, por un breve instante, quería sentirse deseado de nuevo. Pero el precio fue demasiado alto. Cuando se dio cuenta de que solo era una más en la fila de vanidades de un hombre aburrido de su propio matrimonio, ya era demasiado tarde. Volvió corriendo, como quien despierta de una pesadilla e intenta agarrarse al manto de la realidad. Y el manto ya no estaba allí. Yo ya no estaba allí. Ya había encontrado un nuevo amor. Alguien que no necesitaba ponerme a prueba para valorarme. Alguien que no jugaba con los límites del respeto para sentirse viva. Alguien que me daba presencia sin necesidad de mendigar atención. Cuando apareció, la escuché. Dijo todo lo que quizás debería haber dicho antes del baile. Dijo que me amaba, que no sabía lo que hacía, que todo sucedió demasiado rápido. Pero lo único que pude decir fue, te perdono. Pero no voy a volver. Perdí demasiado tiempo entregándome a alguien que no sabía cómo quedarse. Y ella cayó. No en el suelo. No a mis pies. Sino dentro. Porque allí finalmente entendió que no se trata solo de amor. Se trata de decisión. Y decidió demasiado tarde. Lo más cruel de todo no fue verla sufrir. Fue darme cuenta de que, a pesar de todo, todavía sentía algo por ella. Pero ya no era amor. Era solo su sombra. Y las sombras no abrazan, no besan, no regresan. Extrañarla llegó demasiado tarde. Y ahora vive con la ausencia que me perteneció por tanto tiempo. Vive con el eco de los días en que fui fiel, presente, constante. Con el recuerdo de las noches que esperé, las mañanas que preparé café, los mensajes que le envié preguntándole si necesitaba algo. Vive con el fantasma de todo lo que tiró por un baile. Y cuando me envió su primera carta, sí, empezó a escribir cartas, diciendo que soñaba conmigo todas las noches, que aún podía olerme en su almohada, que lloraba al recordar el sonido de mi risa, simplemente la leí. Doblé la página. La metí en una caja. Y no respondí. Escribió otras. Una por semana. Cartas largas, llenas de recuerdos, intentos de reconectar las piezas que ya no encajaban.
Hablaba de nuestros planes, de nuestros domingos de ocio, de la película que prometimos ver juntos pero nunca vimos. Cada palabra me golpeaba como un martillazo silencioso en el pecho. Y aún así, no respondía. Porque el amor que se ruega no es amor. Es una deuda. Y ya he pagado mi parte con intereses. Guardé cada carta. No por rabia. Sino porque son testimonios. Relatos honestos de alguien que aprendió a las malas que el tiempo no vuelve atrás y que el perdón no siempre va de la mano con un nuevo comienzo. Dejó de escribir un año después. Su última carta decía: si alguna vez me quisiste de verdad, al menos recuérdame con cariño. Porque nunca he podido volver a amar a nadie como te amé a ti. Y lo entendí. Por fin lo entendí. No intentaba volver. Intentaba despedirse de quien era a mi lado. Pero el problema es que esa versión de ella murió conmigo. Y ahora, todo lo que queda son cenizas arrastradas por el arrepentimiento. La vida continuó. Para ella, con el peso de un amor desperdiciado. Para mí, con la ligereza de un amor redescubierto. Pero a veces, cuando el día termina y el silencio vuelve a los rincones de la casa, pienso en el baile. La elección. El momento exacto en que todo pudo haberse evitado. Y quizás lo más trágico de todo sea esto, saber que el amor existió, que pudo haber funcionado, pero no funcionó. Porque alguien lo miró como si fuera eterno, y eterno, nunca lo fue. Todo comenzó con un baile. Una simple e inocente petición. Un gesto de libertad. Pero terminó con una ausencia. Una despedida silenciosa. Una historia guardada en cartas nunca contestadas. Y lo más curioso de todo, es que, entre todas las cartas que escribió, una contenía una verdad que me persigue hasta el día de hoy. Dijo que, en esa fiesta, mientras bailaba con otro hombre, en su interior solo pensaba en mí. Y cuando apartó la mirada y se dio cuenta de que me había ido, supo que había bailado por última vez en nuestra historia. Porque no fue el beso lo que lo destruyó todo. Fue la falta de correspondencia. Fue el, haz lo que quieras, lo que, esa noche, resonó más fuerte que cualquier grito de fin. Pero lo que nunca supo, y quizá nunca lo sepa, es qué pasó con la última carta que dejó. La que venía con una súplica desesperada, con una frase que decía: si aún queda un hueco en ti, por pequeño que sea, déjame entrar. No recibió respuesta. Pero esa noche, sola, con la carta en las manos y mi nuevo amor durmiendo en la habitación de al lado, hice algo que hasta el día de hoy me pregunto si estuvo bien. Y de eso tratará esta historia. De decisiones. De pérdidas. Y de la respuesta que nunca llegó a enviarse, pero que lo cambió todo, para siempre. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos la traición, condenamos. Todas las historias son ficticio, sino que nacen de profundas verdades emocionales. Nuestro objetivo es claro: mostrar cómo la traición destruye hogares, corroe sentimientos y destruye vidas. Prepárate para sumergirte en una historia intenso, impactante e inolvidable. Respira profundamente. La verdad duele. Y la historia está por comenzar. Se conocieron en una cálida tarde de octubre, de esas que parecen arrastrar el tiempo en cámara lenta, como si el destino quisiera asegurarse de que todo quedara registrado con precisión hasta el último detalle. Él, llamado Daniel, era un hombre discreto, de mirada serena y gestos cuidadosos, alguien que escuchaba más de lo que hablaba y que llevaba una extraña ligereza en su andar, como si pesara poco en el mundo. Ella, Mariana, tenía intensidad en la mirada. Era vibrante, hablaba con las manos, reía a carcajadas y tenía esa clase de presencia que llenaba una habitación incluso antes de que se pronunciara una sola palabra. Ambos provenían de entornos completamente diferentes. Él llevaba las marcas de una juventud silenciosa, marcada por la pérdida y la superación solitaria, mientras que ella parecía haber sido moldeada por una rica vida social, unos padres amorosos y muchas decisiones tomadas en el calor de la emoción. Y, sin embargo, había algo que los unía inexplicablemente. Como si cada uno reconociera en el otro lo que les faltaba a sí mismo. El comienzo fue ligero. Un intercambio de miradas, una conversación distendida, un café que se convirtió en cena. No hubo juegos ni dudas, solo una conexión cruda y sincera que crecía día a día.
Su noviazgo no tardó en llegar, y su complicidad surgió como un hilo invisible entre ellos. Daniel se enamoró de la forma en que Mariana se reía de las cosas sin sentido, y ella, de la forma en que él la observaba en silencio, como si la descifrara sin esfuerzo. No tardaron en compartir no solo sus días, sino también sus sueños. Él soñaba con estabilidad, con paz, con una casa donde por fin pudiera sentirse en casa. Ella soñaba con intensidad, con reconocimiento, con un amor que no necesitara explicaciones para existir. Y aunque sus ritmos internos eran diferentes, aprendieron a sincronizar sus pasos. Cuando se casaron, 5 años después de su primer encuentro, todos decían que parecían hechos el uno para el otro. Y quizás, de alguna manera, lo eran. El apartamento donde decidieron vivir era sencillo pero encantador. Abundaba la luz natural, había plantas por todas partes, muchas elegidas por Mariana, quien decía que una casa sin vegetación era una casa sin alma, y libros apilados en los estantes que Daniel insistía en mantener organizados. Sus rutinas eran pequeñas danzas silenciosas, él preparaba el desayuno, ella lavaba los platos, él elegía los vinos, ella pensaba en la música para las tranquilas noches de viernes. No había lujos, pero sí atención. La clase de atención que no pides. A él le gustaba escribir notitas y pegarlas en el refrigerador, mientras que ella dejaba notas en forma de caricias, gestos y silencios. Había cariño en las cosas más simples, en las miradas que intercambiaban al cruzar el pasillo, en la forma en que él ajustaba la correa de su bolso antes de que ella se fuera, o en la forma en que ella le tocaba suavemente la nuca mientras él leía en silencio. Para los de afuera, eran una pareja sólida, de esas que inspiran estabilidad. Los amigos cercanos admiraban la forma en que se respetaban, e incluso aquellos que ya no creían en el amor se conmovían por la forma en que se miraban. Pero como toda historia real, había capas que no se ven fácilmente. Mariana, por ejemplo, siempre tuvo un profundo deseo de ser notada. No en el sentido superficial, sino en el más profundo. Quería ser reconocida por sus ideas, sus emociones, por la forma en que percibía el mundo. A veces, se sentía invisible, incluso rodeada de amor. Daniel, por otro lado, siempre temió no ser suficiente. Tal vez por las ausencias que marcaron su infancia, o por los silencios que aprendió a soportar sin quejarse. Y a veces, este miedo lo hacía callar, encerrarse en sí mismo, incluso cuando estaba allí. No porque no la quisiera, sino porque no sabía cómo demostrárselo todo el tiempo. La vida transcurría como para todos, con cuentas por pagar, planes pospuestos, cansancio inesperado. Mariana empezó a crecer profesionalmente, ascendió y empezó a viajar por trabajo. Daniel, más estable en su carrera, mantenía una rutina más predecible, con horarios fijos y responsabilidades bien definidas. Poco a poco, el tiempo entre ellos se vio invadido por ausencias silenciosas. No discusiones, ni peleas abiertas, sino esa clase de distancia que se instala lentamente, como una niebla que se acumula sin que uno se dé cuenta. Todavía había amor, todavía había cariño, pero el encanto parecía haberse tomado unas vacaciones. Y quizás solo era eso, una fase, un ciclo natural de toda relación a largo plazo. Pero de lo que nadie se dio cuenta, ni siquiera ellos, es que los pequeños silencios se estaban convirtiendo en abismos. Empezó a arreglarse más para ir a trabajar. Cambiaba de perfume con más frecuencia, se cambiaba el corte de pelo sin avisar. Decía que era por ella misma, y quizá lo era. Daniel se dio cuenta, pero no dijo nada. A veces la felicitaba con una discreta sonrisa, a veces simplemente la observaba. No por indiferencia, sino porque no podía expresar con palabras la confusión que sentía. Sabía que ella necesitaba admiración, pero no entendía por qué ahora parecía venir más de fuera que de dentro. Y, con el tiempo, se volvió aún más retraída. El hombre que una vez había estado tan presente en cada detalle ahora siempre estaba un paso atrás. Mariana, por su parte, echaba de menos la chispa del principio. Las notas, las preguntas sobre cómo había ido el día, las largas conversaciones en el balcón. Y aunque sabía que el amor aún existía, empezó a preguntarse si eso era suficiente. Los fines de semana, él todavía la esperaba con una botella de vino abierta y una lista de jazz. Ella sonreía, sentada a su lado, distante, pero cercana. Hablaban de su día, del tiempo, de noticias familiares. Pero ya no hablaban de sí mismos.
Sus conversaciones profundas daban paso a silencios cómodos, demasiado cómodos. Mariana empezó a escribir en un viejo cuaderno que encontró en el armario. Pensamientos sueltos, reflexiones sobre el matrimonio, frases como, ¿basta con amar a alguien cuando ya no te ven? No se las mostraba a nadie, y Daniel jamás tocaba nada que no fuera suyo. También escribía, aunque en un formato diferente, mecanografiaba y borraba borradores de cartas que nunca enviaba. A veces ensayaba palabras que nunca saldrían de su boca. No por falta de ganas, sino por miedo a desestabilizar lo que aún existía. La vida continuó. Mariana empezó a participar más activamente en los eventos de la empresa. Era parte del trabajo, decían. Cócteles, cenas, viajes cortos. Daniel la apoyaba, con una sonrisa en el rostro, pero con una ligera incomodidad en la mirada. Nunca expresó su incomodidad, pero se guardó para sí la vaga inquietud de ver a la mujer que amaba sumergirse en un mundo donde él no tenía cabida. Aún así, creía en la fuerza de lo que tenían. Después de todo, tantas pruebas de amor se habían dado, tantos momentos compartidos, tantos planes soñados juntos. No era posible que todo eso cambiara. ¿Oh sí? Llegó una invitación por correo electrónico, la fiesta especial de fin de año de la empresa de Mariana. Un gran evento, en un gran salón, con todos los ejecutivos confirmados. Mariana habló con entusiasmo, hablando del vestido que quería usar, de las parejas de baile y de lo importante que era mantener una buena relación. Daniel escuchó en silencio, y aunque no era fan de los grandes eventos, sabía que estaría ahí para ella. Lo había hecho antes y lo volvería a hacer. Porque, para él, el amor también significaba estar presente incluso cuando no se quiere. Incluso cuando uno se siente fuera de lugar. Esa semana, la observó más que nunca. Parecía vivaz, llena de vida. Se pasaba horas eligiendo accesorios, buscando peinados. Él le preguntaba si necesitaba ayuda, y ella decía que no, pero le agradecía con un beso en la mejilla. Los días pasaban volando. Y el día antes de la fiesta, la vio de pie frente al espejo, probándose su nuevo pendiente, con la mirada perdida, y se preguntó si aún formaba parte de ese reflejo. Pero no dijo nada. Se alejó, preparó el desayuno al día siguiente y siguió con su rutina diaria. Cuando llegó el gran día, él se puso el blazer oscuro que solo usaba en ocasiones especiales. Ella salió del dormitorio con un vestido rojo que parecía hecho a su medida. Estaba preciosa. Él lo dijo. Ella sonrió y respondió con un «gracias», poco entusiasta. En el coche, el trayecto hasta el lugar fue tranquilo. Hablaron del tráfico, del pronóstico del tiempo, del último episodio de la serie que estaban viendo. Pero había un silencio flotando entre ellos. Un silencio que no era incómodo, pero que decía más que cualquier palabra. Era como si ambos presentieran que algo se acercaba, pero ninguno sabía exactamente qué. Al llegar a la fiesta, los recibieron con copas de vino espumoso y sonrisas ensayadas. Mariana fue recibida por varios colegas, con abrazos, cumplidos e invitaciones para fotos. Daniel la acompañó con una presencia educada y respetuosa, pero que dejaba claro que ese no era su mundo. Y ella parecía tan a gusto, tan equilibrada, que él se sintió como un observador, no como un compañero. Ella hablaba con todos, sonreía con facilidad, sus ojos brillaban. Y él observaba. Simplemente observaba. Pero esa noche, se hizo una petición. Una simple petición. Y su respuesta, o la falta de ella, sería el primer detonante. El primer paso de una historia que aún no tenía fin. Una historia hecha de silencio, decisiones y cartas que nunca debieron escribirse. Y en aquella fiesta, donde las luces centelleaban y las sonrisas se multiplicaban, nadie imaginaba lo que estaba a punto de perderse para siempre. La noche de la fiesta parecía hecha a medida para Mariana. Se movía con soltura, como si todo el espacio hubiera sido creado para ella. El vestido rojo, el brillo en sus ojos, la postura segura. Daniel permaneció cerca, más como una suave sombra que como un protagonista. No se sentía incómodo, pero tampoco se sentía precisamente parte de ella. Mariana saludó a todos uno por uno, colegas, directores, nuevos líderes, cada rostro provocando una sonrisa diferente.
Daniel observaba con esa mirada de quien entiende, pero siente. Mariana, a su vez, parecía absorber la energía del evento como una planta que finalmente encuentra la luz del sol después de días nublados. Había algo en ella que Daniel no podía descifrar, no era desdén, no era desprecio, era más como una especie de entusiasmo que ya no sabía que le pertenecía. Pero aún así, ella se mantuvo firme, presente, leal. Como siempre. Entre los saludos, apareció un hombre de aspecto seguro, con voz baja y un encanto discreto. Era el jefe directo de Mariana, alguien a quien Daniel conocía pero nunca había conocido en persona. Los presentaron, intercambiaron unas breves palabras, y entonces el hombre se volvió hacia Mariana con una sonrisa que se prolongó más de lo necesario. Daniel lo vio, pero fingió no verlo. En ese momento, prefirió creer que cualquier incomodidad se debía simplemente a su propia inseguridad. La música subió de volumen. Las parejas comenzaron a llenar la pista de baile. Mariana sonrió y miró a Daniel, como si intentara pedir permiso sin usar palabras. Entonces llegó la pregunta. Simple. Suave. Cruda. Preguntó si podía bailar con su jefe. Y Daniel, en lugar de decir que no, o que sí, o explicar el nudo que se le formaba en la garganta, simplemente la miró con firmeza y dijo, haz lo que quieras. Y en ese momento, Mariana sonrió con una mirada de duda y se giró hacia la pista, donde los dos comenzaron a bailar. El baile no fue rápido. Tampoco inocente. La intimidad tácita era perceptible en la forma en que se movían. Las risas, los toques subrepticios, las miradas intercambiadas como si no hubiera nadie alrededor. Daniel permaneció inmóvil, de pie, con un vaso en las manos, el corazón destrozándose en silencio. La escena ante él era lo opuesto a todo lo que había construido con Mariana. Ya no sabía dónde había empezado a perderse. O tal vez sí, pero no quería admitirlo. Ella parecía diferente. No solo por el baile, sino por la forma en que reaccionaba a esa atención. Como si tuviera sed de ser vista. Y allí estaba, siendo vista, deseada, deseando, en el centro de la habitación. Daniel no dijo nada. No armó una escena. Simplemente se fue. Atravesó las puertas de cristal, cruzó el pasillo del salón iluminado, bajó las escaleras y respiró como si intentara volver a la vida. No hubo gritos, ni escándalos. Solo silencio. Y en ese silencio, Mariana perdió a su marido. En los días siguientes, Daniel no volvió a hablar de la fiesta. Tampoco le preguntó nada a Mariana. Se limitó a intercambios mínimos. Mariana, en cambio, parecía insegura de cómo lidiar con el vacío que se había instalado entre ellos. Intentó mantener su rutina, sonriendo como si nada hubiera pasado, pero su mirada delataba la incomodidad de quien carga con algo no dicho. Sabía que él se había ido temprano de la fiesta. Sabía que la había visto. Pero se negó a abrir el tema. Quizás por miedo, quizás por vergüenza. O quizás porque aún no sabía exactamente qué sentía. Daniel, por su parte, se hundió en un nuevo silencio. No era el silencio de la paz, ni el silencio del agotamiento. Era el silencio de quien se da cuenta de que ha perdido su lugar en el corazón de alguien, pero aún permanece allí, por costumbre, por historia, por amor, aunque ese amor ya no tenga fundamento. Pasó el tiempo. La distancia entre ellos se acrecentó silenciosamente. Mariana pasaba más tiempo fuera. Reuniones, viajes, cenas de empresa. Daniel mantenía la casa en orden, las tareas diarias, pero sin la misma dedicación de antes. Ya no había notas en la nevera, ni mensajes inesperados en medio de la jornada laboral. Solo presencia física y ausencia emocional. Una noche, Mariana llegó tarde. Ya eran más de las 11. Daniel estaba en el porche, con un libro abierto en el regazo que ni siquiera estaba leyendo. Entró despacio, dejó su bolso en el sofá y fue directa al baño. No dijo, ya estoy en casa, no le preguntó cómo le había ido el día. Simplemente desapareció entre habitaciones. Y fue allí, en ese gesto, que Daniel comprendió que el matrimonio se moría. No por falta de amor, sino por falta de valentía para mantenerlo vivo. Había días en que Mariana parecía querer hablar, como si quisiera disculparse sin palabras.
se acercó, les preparó café a ambos y les preguntó cosas triviales en voz baja. Pero Daniel, ya dolido, ya no sabía cómo responder. Sus intentos sonaban artificiales, y aunque sinceros, llegaban demasiado tarde. Había dolor en cada silencio y culpa en cada gesto. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos supieron que algo se había roto, pero ninguno tuvo la fuerza para recomponerse. Un sábado, Mariana dijo que necesitaba viajar de nuevo. Un evento de empresa, un fin de semana entero fuera. Daniel solo asintió. Ella empacó su maleta a toda prisa, pero con su cuidado habitual. Antes de irse, lo miró unos segundos. Pensó en abrazarlo. Pensó en decirle algo. Pero no dijo nada. Simplemente se fue, como si no quisiera despertar algo que ya estaba dormido. Daniel se quedó allí, inmóvil, mirando la puerta cerrada. Y por primera vez, sintió que se estaba desenamorando. No por decisión propia, sino por agotamiento. Durante esa ausencia, Daniel se buscó a sí mismo. Visitó viejos lugares, recorrió calles olvidadas y se reencontró con amigos que no había visto en años. En una cafetería, se encontró con una mujer con la que había trabajado en el pasado. Alguien que, por casualidad o por el destino, también conocía la soledad. Hablaron durante horas. Rieron. Compartieron confidencias. No hubo besos, ni intenciones ocultas. Solo la levedad del reencuentro entre dos almas que ya habían sido demasiado heridas. Al regresar a casa, se sintió diferente. Más completo. Más lúcido. Como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera recordado quién era antes de intentar serlo todo para alguien que ya no sabía cómo acogerlo. De regreso del viaje, Mariana intentó acercarse. Le llevó un regalo sencillo, una camiseta que dijo haber visto y recordado. Daniel le dio las gracias. Sonrió. Pero su mirada ya no era la misma. Había algo en el que Mariana no reconoció, una serenidad que rayaba en la indiferencia. Y entonces, al anochecer, se sentaron juntos en el porche. Por primera vez en semanas, el silencio se rompió. Ella habló del viaje, de las reuniones, de la gente. Él escuchó. Y al final, simplemente dijo, lo vi todo esa noche. ¿Y sabes lo que hiciste? Mariana no respondió. Solo cerró los ojos un instante, como para detener el tiempo. Había tantas cosas que podría decir. Tantas justificaciones, tantas excusas. Pero ninguna palabra sería suficiente. La verdad estaba ante ellos. Clara. Irreversible. Mariana había cruzado la línea. No con su cuerpo, aunque quizás también fuera cierto, sino con su corazón. El baile no había sido solo un baile. La risa, el roce, la mirada fija, todo era una confesión. Y ahora, allí, sentada junto a un hombre al que decía amar, no sabía cómo regresar. Porque quizás no había vuelta atrás. Daniel se levantó. Entró en la casa. Y cuando Mariana lo siguió, encontró la habitación vacía. Su ropa seguía allí. Los objetos, los libros. Pero su presencia, ya no existía de la misma manera. Y esa noche, mientras Mariana lloraba en silencio en el baño, Daniel escribió en su computadora una frase que se repetiría en los días siguientes: el amor, cuando exige demasiadas pruebas, se convierte en hastío. Y aún sin decirlo en voz alta, ya sabía que todo había cambiado. Pero lo que Mariana aún no sabía, era que el hoyo era aún más profundo de lo que imaginaba. Y que lo que vendría después no sería solo consecuencia de su traición, sino la revelación de algo que haría que todo pareciera aún más cruel. La mañana en que dejó la última carta en el buzón era silenciosa, gris, con un olor a humedad en el aire y hojas caídas esparcidas por la acera. Mariana caminaba despacio, como si cada paso la empujara hacia un arrepentimiento más profundo y real. La carta estaba en sus manos, cuidadosamente doblada, escrita a mano en papel perfumado. Era una de las muchas que había dejado allí en los últimos meses, y sin embargo, ésta se sentía diferente. Era corta, pero cargada. Intensa, contundente. Había dejado de intentar convencer. Había renunciado a intentar explicarse. Ahora,
Solo quedaba la velada súplica por un rastro de humanidad, un último atisbo de consideración. Él escribió: si aún hay un espacio en ti, por pequeño que sea, déjame entrar. Y se fue, sin esperar nada. Sin esperar respuesta. Porque ya sabía que, de todo lo que había perdido, lo más cruel era el derecho a ser escuchada por él. Daniel encontró la carta a última hora de la tarde. Su rutina había cambiado, sus ritmos habían cambiado, su forma de vida había cambiado. Ya no esperaba noticias de ella. Ese día, estaba más sereno, más en paz de lo que había imaginado posible tan solo unos meses atrás. Se sentó en el sillón de la sala, abrió el sobre y leyó cada línea en silencio. No había rabia. No había lágrimas. Solo una especie de serena melancolía, como quien ve el final de una película y ya conoce el final. Se levantó, fue al armario y abrió el cajón donde guardaba las demás cartas. Estaban todas allí, organizadas por fecha, en sobres marcados con una caligrafía que conocía mejor que ninguna otra. Tomó la última que había leído, releyendo pasajes al azar. Luego tomó la primera. Y entonces, sin prisa, empezó a releerlas todas. Cada palabra, cada frase, cada intento. Pasó horas allí. La luz del sol se desvaneció lentamente, y antes de que se diera cuenta, ya era de noche. En ese momento, algo dentro de él pidió espacio. Un deseo de no volver, sino de cerrar. De darle un final digno. Un final que fuera más que una ausencia. Un final que lo dejara claro: había amor. Había amor. Pero se acabó. Al día siguiente, la llamó para hablar. Mariana llegó con la mirada baja y los hombros pesados. Vestía con esmero, pero había una falta de brillo en ella imposible de disimular. Se sentaron en el mismo sofá donde tantas veces habían reído, hablado de películas y bebido vino en las noches frías. Ahora, todo allí parecía antiguo, sagrado, intocable. Empezó diciendo que no esperaba perdón, pero que necesitaba ser escuchada. Habló con sinceridad. Dijo que se había perdido a sí misma, que había confundido necesidad con necesidad, deseo con abandono. Admitió que había buscado fuera lo que quizá ni siquiera sabía que aún existía entre ellos. Pero al final, lo que encontró fue vacío. Dijo que el jefe no era quien ella creía, que todo era vanidad mutua. Él no la quería. Quería la sensación de ser deseado. Y ella, por orgullo, le siguió el juego. Lloró mientras hablaba. Se disculpó. No suplicó, no exigió. Solo quería demostrar que sabía dónde se había equivocado. Daniel la escuchó. En silencio, como siempre. Con una mirada que dolía más que cualquier respuesta. Cuando terminó, él se levantó, fue al dormitorio y regresó con una caja en las manos. Se la entregó. Mariana la abrió lentamente. Dentro estaban todas las cartas. Leídas. Dobladas. Cuidadosamente guardadas. Cada una, guardada como parte de una historia que no quería olvidar, simplemente dejar en su debido lugar. Ella lloró de nuevo. No por el rechazo, sino porque supo, en ese momento, que aunque había sido perdonada, nunca sería bienvenida de nuevo en ese espacio. Daniel entonces habló. Su voz firme, baja, llena de algo casi tierno. Dijo que la había amado con todo lo que era. Que lo había dado todo. Que incluso en silencio, incluso en sus últimos días, su amor seguía allí, colgado en las paredes, en el olor de la casa, en el recuerdo de su tacto. Pero que, después de la traición, algo cambió. No solo porque había bailado con otro hombre, sino porque no había regresado. No lo había perseguido esa noche. No le había dado explicaciones. Ella no había luchado. Simplemente había dejado que el tiempo lo enfriara todo. Había dicho que el perdón existía. Pero a veces el perdón y el regreso son caminos diferentes. Ella le preguntó, con la voz quebrada, si se había enamorado de otra persona. Él dudó un momento. Dijo que había reencontrado a alguien. Que aún no era amor. Pero era paz. Y que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligero. Y eso era lo que quería llevar consigo de ahí en adelante.
Mariana asintió. No discutió. No armó un escándalo. Simplemente dijo que entendería si no quería volver a verla. Daniel respondió que no se trataba de querer o no. Se trataba de saber que algunas historias necesitan terminar en el momento adecuado, para no destruir todo lo bueno que tenían. Se levantó, fue a la puerta, se detuvo un momento, se giró y preguntó, ¿pero por qué nunca has respondido a mis cartas? ¿Ni una línea, ni una palabra? Él respiró hondo. Dijo que había leído cada una de sus cartas con atención. Que lo sentía todo. Que algunas lo habían hecho llorar. Otras lo habían hecho sonreír. Pero que, en el fondo, sabía que ella necesitaba escribir para sí misma, no para él. Y que la falta de respuesta era, en sí misma, la respuesta. Mariana se fue esa noche con la caja en brazos. No había tormenta afuera, pero llovía adentro. Se subió al auto y se quedó allí, inmóvil, durante varios minutos. Entonces él encendió la radio. Condujo sin rumbo. Se detuvo en una plaza. Lloró de nuevo. Y entonces, en un impulso, decidió pasar otra vez por delante de su antigua casa. Solo para ver. Solo para sentir. Aparcó en la esquina. La ventana de la sala estaba iluminada. Pero lo que vio allí lo cambió todo. Daniel estaba en el porche con otra mujer. Una mujer de expresión tranquila, ojos serenos, una sonrisa ligera. No se tocaban. No estaban pegados. Pero había algo entre ellos, algo que Mariana reconoció. Era la misma mirada que una vez fue suya. La misma sonrisa. La misma entrega silenciosa que Daniel ofrecía solo a quienes amaba de verdad. Y allí, aparcado en la oscuridad, comprendió que había perdido. No solo su matrimonio. No solo a su pareja. Había perdido al amor de su vida. Días después, escribió su última carta. La más corta. Dijo que lo entendía todo. Que ya no necesitaba respuestas. Que agradecía cada recuerdo. Y que si alguna vez la recordaba, sería con liviandad. Que recordaría los viajes, las risas, el perro adoptado bajo la lluvia, el pastel quemado en su primera Navidad. Y que no recordaría el baile. Que no dejaría que este último recuerdo borrara todos los demás. Dejó la carta en la misma caja, aunque sabía que quizá nunca la volviera a abrir. Pero Daniel la leyó. Y cuando terminó, fue al cajón donde había dejado una carta que nunca envió. Una carta que había escrito poco después de su reencuentro con la mujer del café. No era una carta para Mariana. Era para sí mismo. En ella, confesaba algo que no había dicho en voz alta hasta ese momento, que el baile había dolido, sí. Pero lo que más le había dolido fue saber que Mariana no había caído en el juego de su jefe por deseo, sino por necesidad. Por orgullo. Por vanidad. Que quería demostrarse a sí misma que todavía era deseada, y en medio de todo eso, había olvidado que ya era amada. Había olvidado que ya lo tenía todo. Y, sin embargo, lo había cambiado todo por un fugaz momento de validación. Pero lo que no esperaba, esa noche que leyó la última carta, era encontrar otra revelación dentro de esa caja. Algo que él mismo había guardado y olvidado. Una hoja suelta, diferente a las demás. En ella, Mariana había confesado, entre líneas, que su jefe, el hombre con el que había bailado, la había dejado esa misma noche. Que la habían dejado sola en un hotel, sin avisar, sin decir palabra. Que la había usado como cebo, como escudo, como distracción para otros intereses. Que solo descubrió su matrimonio días después. Y que la sensación de ser utilizada fue lo que finalmente le hizo comprender lo que Daniel había sido para ella todos esos años. El papel temblaba en sus manos. No era ira. No era placer por su dolor. Era un extraño tipo de arrepentimiento, el que solo sienten quienes han amado de verdad. Pero ahora, todo tenía aún más sentido. El silencio. La vergüenza. Las cartas. La mirada vacía. No solo había traicionado. La habían traicionado en el preciso momento en que eligió traicionar. Un ciclo de vanidad que la envolvió. Mariana lo perdió todo por un baile.
pero perdió aún más por no saber cómo regresar a tiempo. Y Daniel ahora sabía que su dolor era un reflejo de otro dolor. Que, al final, ambos fueron víctimas de malas decisiones. Pero solo él sabía cómo empezar de nuevo. Y en el silencio de la habitación, con la última carta en sus manos, Daniel finalmente sonrió. No por venganza, sino por paz. La paz de quien lo había vivido todo. Lo había sufrido todo. Y ahora, por fin, estaba listo para cerrar la puerta sin peso, sin arrepentimiento, y con la certeza de haber hecho todo lo posible. El día amaneció bochornoso, con el cielo parcialmente nublado y el aire denso como presagiando una tormenta que, en el fondo, ya había comenzado dentro de ellos hacía mucho tiempo. Daniel se despertó más temprano de lo habitual, incluso sin despertador, como si su cuerpo ya supiera que algo tenía que pasar ese día. Se levantó, se puso las pantuflas y fue directa a la cocina a preparar café. Sus movimientos eran tranquilos, casi automáticos, pero su corazón latía más rápido de lo que debería. Desde que leyó la última carta, la verdad parecía haberse desdoblado dentro de él en capas más profundas de lo que había imaginado. No era solo el peso de haber sido traicionado, era la conciencia de cuánto Mariana también se había perdido en el proceso. Ambos se habían hundido de diferentes maneras en la misma ausencia, y ahora, lo que quedaba era la elección final, terminar o prolongar una historia que, en esencia, ya se había despedido. Mariana, en cambio, despertó con un sabor amargo en la boca y una punzada de angustia que le oprimía el pecho, como si llevara horas corriendo sin moverse. Desde su último encuentro con Daniel, desde la entrega de las cartas, desde su silenciosa despedida en la puerta, sabía que el final era más real que nunca. Pero aún había algo que necesitaba decir. No por sí misma, sino por respeto a lo que habían compartido. Sentía que si no lo decía, si no lo miraba a los ojos una última vez, algo en su interior quedaría inconcluso para siempre. Se subió al coche tarde esa mañana y condujo sin pensarlo mucho. Pasó por lugares que una vez formaron parte de su camino compartido y se dio cuenta de cuánto había cambiado. La ciudad parecía la misma, pero había un extraño vacío en cada esquina, como si todo lo que una vez compartieron fuera ahora el recuerdo de una vida que ya no les pertenecía a ninguno de los dos. Daniel estaba sentado en el porche cuando ella llegó. No se levantó de inmediato, pero tampoco mostró sorpresa. Simplemente la miró con esa mirada firme que lo decía todo sin levantar la voz. Mariana caminó lentamente hacia él y le preguntó, en voz baja, casi resignada, si podían hablar. Él hizo un discreto gesto con la mano, señalando la silla junto a él. Permanecieron sentados durante largos minutos, sin decir palabra. Solo el sonido del viento susurrando entre las hojas y los pasos lejanos de un niño jugando en el jardín de enfrente rompieron el silencio. Hasta que ella respiró hondo y comenzó. Yo, no vine a pedir nada. Ni un nuevo comienzo, ni una disculpa, ni una reconsideración. Solo vine porque algo dentro de mí aún necesitaba verte como un hombre, no como un luto, dijo con voz temblorosa pero firme. Daniel mantuvo la mirada fija en el horizonte, como si viera cómo las palabras se desvanecían en el aire. Cuando te fuiste esa noche, lo sentí. No de inmediato. Pero horas después, ya en el hotel, sola, sentada al borde de la cama, lo comprendí. El baile era solo un reflejo del lío en el que ya estaba. Quería ser deseada, pero no me di cuenta de que ya era amada. Y allí, cuando me di cuenta de lo que había hecho, no tuve el valor de volver. Sentí vergüenza. Y cuando lo quise, fue demasiado tarde. Ya te habías ido, aunque tu cuerpo seguía en casa, continuó, intentando controlar la respiración, mientras cada frase desentrañaba una parte de lo que aún la ataba al pasado. Daniel finalmente se volvió hacia ella. Su mirada no era dura, pero tenía una profundidad que la hizo apartar la mirada por un momento. No te equivocaste al bailar, comenzó, con una calma que incluso lo sorprendió a él mismo. Te equivocaste al guardar silencio después. Al elegir esconderte tras el orgullo cuando el amor aún estaba presente, intentando respirar. Me dejaste con dudas durante días, me hiciste sentir loco, imaginando cosas, y cuando supiste que yo veía, elegiste el silencio. Eso mató lo que quedaba. No amor, sino respeto. Y sin respeto, el amor se convierte en una herida. Mariana cerró los ojos y tragó saliva con dificultad.
Me odié por eso. Por no saber cómo volver. Pensé que darte espacio era lo correcto. Que necesitabas tiempo. Pero en realidad, me estaba escondiendo. Y cada vez que escribía, cada letra, cada línea, era un grito de auxilio. Pero lo sé. Sé que ya no merezco estar aquí, dijo, con lágrimas en los ojos, pero sin dejarlas caer. Daniel bajó la cabeza, se frotó las manos en las rodillas y dijo algo que ella nunca esperó oír. Te usaron, Mariana. Y lo supe. Desde el principio. Recibí ese mensaje, de un amigo del trabajo. Me lo dijeron esa misma noche. Que te habían visto sola en el hotel, llorando en el vestíbulo, sin siquiera obtener una explicación. Que te había dejado allí, como si fueras desechable. Pero yo, no podía buscarte. Estaba enojada. No solo contigo, sino conmigo misma. Por permitirte llegar al punto de buscar en el otro lo que nos faltaba. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Lo sabías? Él asintió y añadió, y eso fue lo que más me destruyó. Saber que cometiste un error, sí. Pero también sufriste. Y aún así, no pude ser el hombre que te tendiera la mano. Me encerré en mí misma. Me protegí. Me quedé callada. Y te dejé sangrando sola. Mariana no pudo contener las lágrimas. Intentó decir algo, pero se le quebró la voz. Daniel se acercó un poco más, no como quien perdona con la promesa de algo a cambio, sino como quien finalmente comprende que ambos cometieron errores de diferentes maneras, pero con consecuencias similares. No me perdiste en ese baile, dijo con un profundo suspiro, me perdiste en el silencio de los días siguientes. Cuando estaba listo para escucharte, desapareciste. Cuando volví a sentir, ya no me buscabas. Y cuando empezaste a escribir, ya estaba empezando de nuevo. Intentó sonreír, pero solo logró fruncir los labios, como quien acepta la sentencia de un tribunal que ya sabe perdido. Te amé con todo mi ser, Daniel. Incluso cuando cometí errores. Incluso cuando me perdí a mí mismo. Y si eso todavía significa algo, quiero que sepas, que fuiste mi mayor amor, dijo, con una sinceridad que hería y sanaba a la vez. Daniel asintió lentamente. Y tú eras mío. Pero no todo gran amor tiene que durar para siempre. A veces, simplemente viene a enseñarnos lo que aceptamos y lo que nunca debemos repetir. Te perdono. No por lo que hiciste, sino porque necesito seguir adelante sin esa carga. Y porque lo que vivimos, fue demasiado hermoso para ser enterrado con resentimiento. Volvieron a sumirse en un silencio prolongado. Denso. Entonces Mariana se puso de pie. Él echó una última mirada a la casa que había sido su hogar durante tanto tiempo. Tocó el marco de la puerta como despidiéndose de un recuerdo y se dirigió al portón. Al salir, no miró atrás. Daniel tampoco se acercó a la ventana. Ninguno de los dos necesitaba más confirmación. Su historia había terminado allí, sin gritos, sin desesperación. Solo con la certeza de que había sido amor, pero ahora, ya no lo era. Días después, Daniel recibió un mensaje de la mujer que había conocido en el café. Era una simple invitación a cenar. Respondió con un tranquilo, sí. No había euforia. Había madurez. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía seguir adelante sin miedo. Porque ahora conocía el valor de la entrega, pero también el peso de amar a alguien que no sabía cómo quedarse. Mientras Mariana, en otro lugar, desempacaba lentamente la caja de cartas, metiendo cada una en un sobre nuevo, con viejas fechas y aromas que ahora solo existían en el recuerdo. El tiempo haría su trabajo. Pero allí, entre palabras escritas y lágrimas secas, comprendió que perder un amor verdadero por orgullo, necesidad o distracciones como dejar que una estrella se apague en mitad de la noche, pensando que seguirá brillando por la mañana. Y lo más doloroso de todo no fue perderlo. Fue comprender que nunca volvería a ser amada así. Y que nunca volvería a tener a alguien que, incluso herido, se aferrara a cada parte del amor que compartieron, hasta el final. Desde el momento en que Mariana cruzó esa puerta por última vez, un silencio diferente se instaló en Daniel.
No era el mismo tipo de silencio que los envolvió después de la traición, ni el silencio que precede a un arrebato emocional. Era un silencio resuelto, maduro y pacífico. Algo que ya no contenía ira ni dolor agudo, pero tampoco tenía espacio para la añoranza. Era el tipo de vacío que llega cuando has hecho todo lo que debía hacerse, cuando has dicho todo lo que debía decirse, y sin embargo, el eco de una vida que nunca volverá permanece. Daniel pasó los días siguientes con una extraña ligereza en los hombros. No porque estuviera feliz o aliviado, sino porque finalmente había traído una historia que lo había consumido por completo durante demasiado tiempo para llegar a su fin. Comenzó a reorganizar la casa, no como alguien que purga recuerdos, sino como alguien que decide respirar aire nuevo. Quitó los portarretratos que aún conservaban momentos congelados de un amor que ya no existía, dobló la ropa guardada desde el verano anterior e incluso movió las plantas del lugar, como si quisiera reconfigurar el espacio para que ya no susurrara recuerdos al final de la noche. Mientras tanto, Mariana atravesaba un proceso mucho más lento y árido. El perdón que recibió no le trajo paz, le trajo claridad. Por primera vez, se veía obligada a lidiar con sus decisiones sin la distracción de la culpa ajena. No había nadie a quien culpar, ni siquiera a sí misma. Solo podía vivir con el hecho de haber desperdiciado algo excepcional, algo que mucha gente pasa toda su vida buscando y nunca encuentra. En los días siguientes, intentó ocupar su mente con el trabajo, con los cursos, con pequeñas reformas en el apartamento. Pero en cada rincón, en cada espacio vacío, encontraba señales de lo que había perdido. Y lo peor de todo, el amor seguía ahí dentro, palpitando, activo, pero sin un lugar donde vivir. No había un cuerpo que abrazar, una voz que llamar, un hogar al que regresar. Era un amor huérfano. Y no hay dolor más cruel que amar a alguien que aún existe pero que ya no te pertenece. Daniel redescubrió gradualmente su identidad. Empezó a escribir con más frecuencia, algo que siempre había disfrutado pero que había descuidado durante los años que pasó intentando mantener un solo matrimonio. Redescubrió el placer de caminar sin rumbo, de sentarse en librerías durante horas, de charlar con desconocidos sobre asuntos triviales. Y fue en este proceso casi involuntario que empezó a acercarse, con mayor naturalidad, a la mujer con la que había reconectado meses antes, la misma mujer del café, las risas espontáneas y las conversaciones espontáneas. Era todo lo que Mariana nunca había sido, sencilla en sus necesidades, generosa en sus palabras, serena en las crisis. No había una intensidad excesiva, ni inseguridades ocultas, ni exigencias constantes de validación. Había un intercambio honesto, en el que cada uno se entregaba en su justa medida, sin necesidad de mendigar espacio ni demostrar su valía. Y, poco a poco, sin promesas apresuradas, esa relación empezó a florecer con la naturalidad de algo que siempre había tenido potencial pero que solo ahora encontraba el momento adecuado para suceder. Mariana aprendió esto no por chismes ni redes sociales, sino porque lo sintió. En una visita casual al supermercado, lo vio de lejos. Estaba con su nueva esposa, riéndose de algo que ella había dicho, sosteniendo una bolsa y un ramo de flores sencillas. La escena era casi banal, pero para Mariana, tenía el peso de una frase. Por primera vez, él no era el Daniel serio, herido y contenido que estaba acostumbrada a ver. Era un hombre diferente. Un hombre ligero, disponible, completo. Y la golpeó de una manera que ninguna carta de vuelta, ningún silencio o respuesta negativa lo había hecho. Porque ahora veía que no era solo el final de su relación. Era el renacimiento de alguien que había destruido sin querer. Y esta comprensión no podía caber en ningún texto, ni siquiera en las cartas más sinceras que había escrito. Regresó a casa y lloró. Pero no un llanto desesperado. Fue un llanto lento y resignado, el llanto de alguien que finalmente acepta que el tiempo no espera a nadie y que el amor, cuando es maltratado, se convierte en un recuerdo, ya no en un hogar. En un encuentro inesperado, semanas después, Mariana y Daniel volvieron a cruzarse. Era una reunión organizada por un viejo amigo en común, alguien que insistió en que ambos asistieran, aunque sabían que sería incómodo. Daniel llegó acompañado. Mariana, sola. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo tensión. Solo una silenciosa conciencia de que el tiempo ya había hecho el trabajo que ellos, como pareja, no habían logrado hacer. Durante gran parte de la velada, permanecieron en círculos separados, respetando el espacio del otro. Pero al final, al despedirse,
terminaron cruzándose en el jardín de la casa, donde luces amarillas iluminaban los árboles y el sonido de conversaciones lejanas servía de fondo a un momento que, aunque breve, sería memorable. Daniel fue el primero en hablar. Dijo que estaba bien, con un tono sincero, sin ironía ni reservas. Mariana respondió con una leve sonrisa, dándole las gracias. Hubo una pausa, y luego le preguntó cómo estaba. La respuesta fue breve pero significativa. Dijo que estaba en paz. Y en ese momento, Mariana comprendió que no era solo una frase hecha. Era cierto. Lo estaba. Lo podía ver en sus ojos. Y eso, más que cualquier carta o explicación, cerró su historia con la dignidad que ella no había podido construir por sí sola. Se separaron con un ligero abrazo. Y en ese abrazo, todo lo que quedaba entre ellos se desvaneció. El dolor, las preguntas, las cargas. Ya no había deudas. Solo recuerdos. En los días siguientes, Mariana intentó recuperar su vida con mayor conciencia. Sabía que no tenía sentido buscar nuevas relaciones sin sanar primero las fallas que la habían llevado al fracaso. Comenzó la terapia con mayor compromiso, mirando hacia adentro con mayor seriedad, buscando comprender sus propias necesidades emocionales, sus patrones y los vacíos que siempre había intentado llenar con la validación externa. No fue un camino rápido ni fácil. Pero por primera vez, caminaba sin prisas. Se veía a sí misma como alguien que no solo quería justificarse, sino reconstruirse con honestidad. Dejó de escribirle cartas. No por darse por vencida, sino por respeto. Porque comprendió que, ahora, él ya no era un capítulo inacabado, sino un libro que necesitaba dejar en la estantería. Daniel, en cambio, empezaba a experimentar una felicidad más sutil. No se trataba de euforia ni de pasión desenfrenada, sino de pequeñas alegrías cotidianas. La nueva mujer con la que estaba no intentaba ocupar espacios que no le pertenecían. No quería ser una comparación ni un sustituto. Simplemente ofrecía presencia, cariño y libertad. Y eso bastaba. Hacían planes, pero sin prisas. Iban al cine, cocinaban juntos, leían en silencio en la sala los domingos por la tarde. Y en estos pequeños intercambios, Daniel empezó a comprender que el verdadero amor no se compone de grandes gestos, sino de la constancia con la que uno elige a otro, incluso en días comunes. Sabía que este nuevo amor no borraba al anterior. Pero también sabía que, por muy doloroso que hubiera sido el final, era necesario que este nuevo comienzo tuviera espacio para florecer. Al mismo tiempo, Mariana comenzó a redescubrir su propio camino. Reavivó viejas amistades, redescubrió aficiones olvidadas y emprendió un breve viaje en solitario a un lugar que siempre había querido visitar. Durante este viaje interior, comenzó a escribirse a sí misma, ya no como una súplica, sino como una catarsis. Empezó a registrar sus pensamientos, sus procesos, sus descubrimientos. Descubrió que el vacío que sentía no era solo la falta de Daniel, sino una ausencia de sí misma. Porque durante años, se había moldeado a sí misma según lo que creía que el amor requería, sin darse cuenta de que se estaba anulando. Y ahora, por fin, comenzaba a comprender su propio valor sin necesidad de la confirmación de nadie. No sabía cuándo volvería a amar, ni siquiera si sucedería. Pero por primera vez, no importaba. Y así, entre finales inesperados y nuevos comienzos inesperados, la vida continuó. Pero antes del desenlace, antes de que cada persona encuentre lo que realmente merece, aún hay algo que debe suceder. Un gesto final. Una decisión silenciosa. Algo que definirá, de una vez por todas, lo que cada persona se llevará consigo para siempre de la historia vivida. Algo que aún no se ha dicho, pero que está a punto de revelarse. Hubo una tarde particular de junio en la que el viento soplaba con un frío más suave, cortando lentamente las calles adoquinadas de un antiguo barrio que Daniel solía frecuentar cuando necesitaba silencio. Era un lugar sencillo, con cafés ocultos tras ventanas empañadas y librerías polvorientas donde uno podía pasar horas sin interrupciones. Fue en este entorno donde decidió detenerse, un sábado cualquiera, para repasar algunas ideas que había estado anotando en viejos cuadernos, reflexiones dispersas, frases incompletas, fragmentos de sí mismo que poco a poco empezaban a tener sentido fuera del caos emocional que había experimentado.
sentado en una mesa de la esquina, observando a la gente pasar apresuradamente por la estrecha calle, hojeó las páginas con una mirada ligera, casi contemplativa, como si viera su propia vida a través de ojos externos. Por primera vez en mucho tiempo, no albergaba expectativas sobre lo que vendría después. Simplemente estaba presente. Y esta presencia silenciosa se convirtió, día tras día, en el terreno fértil donde las heridas sanaban silenciosamente. Al otro lado de la ciudad, Mariana había aceptado una invitación a un curso de escritura creativa. No es que soñara con ser escritora, pero escribir se había convertido en su único refugio seguro en los últimos meses. Ya no dejaba cartas en los buzones ni enviaba mensajes fuera del horario laboral. Pero escribía, a diario, como un ritual de reconstrucción. Esa tarde, el tema de la clase era finales reales. El ejercicio propuesto era sencillo: narrar el final de algo importante sin adornos, sin metáforas, solo con la cruda verdad. Mariana dudó varios minutos antes de empezar. El papel en blanco parecía burlarse de su propia incapacidad para poner un punto final definitivo a la historia que aún la habitaba. Pero entonces respiró hondo, cerró los ojos un segundo y, al abrirlos, escribió: terminar no es dejar de amar. Es aceptar que el amor solo no puede soportar el peso de dos ausencias. A partir de ese momento, las palabras brotaron como un río represado durante demasiado tiempo. Y cuando terminó, no lloró. Simplemente miró el texto con la calma de quien sabe que finalmente está liberando lo que ha estado atrapado en su interior durante demasiado tiempo. Días después, Daniel fue invitado a dar una breve conferencia en una universidad local. El tema era la reconstrucción emocional y la superación del duelo, un tema que conocía no por teoría, sino por experiencia propia. Aceptó la invitación sin dudarlo. Quería compartir, discretamente, lo que había aprendido. Al final de la conferencia, mientras recogía sus apuntes, se le acercó una joven que le preguntó, con mirada atenta, si alguna vez había perdonado a la persona que lo lastimó. Daniel sonrió serenamente, la miró y dijo: perdoné el error. Pero me costó más perdonar el silencio que siguió. La respuesta tuvo un impacto visible. No fue amargura, sino claridad. Y sabía que muchos en el público compartían historias similares. Historias que no terminan con gritos, sino con ausencias. Historias que dejan huecos en lugar de cicatrices. Mientras tanto, Mariana fue invitada a publicar uno de sus textos en un blog literario local. El artículo hablaba de pérdida y aprendizaje. No mencionaba nombres ni detalles obvios, pero estaba lleno de genuina emoción. Al publicarse, un lector comentó algo que Mariana jamás olvidaría: lograste convertir tu dolor en un puente, no en un muro. Esa frase la acompañaría en los días venideros como recordatorio de que, aunque no hubiera podido salvar su historia de amor, aún podía salvarse de la ruina emocional. Y eso, ahora lo entendía, era la verdadera redención: no volver a donde se había equivocado, sino no repetir los mismos pasos con los demás ni con su propia alma. Un mes después, un domingo inesperadamente soleado, ambos fueron invitados al 70º cumpleaños de un exprofesor que había marcado sus vidas durante sus años universitarios. Daniel no tenía intención de ir, pero su actual pareja lo animó, pues, con dulzura y madurez, sabía que ciertas reuniones no eran de nostalgia, sino de sanación. Mariana también dudó antes de confirmar su asistencia. Pero en el fondo, sabía que necesitaba esa última reunión, no como un nuevo comienzo, sino como un cierre. El evento tendría lugar en un lugar apartado, rodeado de árboles altos, mesas rústicas de madera y el aroma a comida tranquila que impregnaba el aire desde el momento en que llegaron. Era un lugar donde el tiempo parecía transcurrir de otra manera, con más facilidad y menos prisa. Cuando Daniel llegó, reconoció a viejos colegas, intercambió abrazos sinceros y charló con naturalidad. Mariana llegó más tarde, sola, vestida con sencillez, pero con un aura diferente: menos tensión, menos expectativas. Al verse, no hubo sorpresa. Ningún nerviosismo. Solo un discreto saludo, seguido de una leve sonrisa. Durante la fiesta, se mantuvieron en grupos separados, respetando su propia historia sin forzar encuentros innecesarios. Pero al caer el sol, Daniel decidió alejarse un poco y se dirigió a una zona más apartada del terreno, donde había un pequeño lago con bancos de piedra a su alrededor. Mariana, al verlo allí, no pudo resistir el impulso de acercarse.
Se sentó a su lado sin pedirle permiso, pero con un respeto silencioso que él reconoció de inmediato. Se quedaron allí un rato, observando el agua quieta que reflejaba las nubes. Fue Daniel quien rompió el silencio, diciendo que el paisaje le recordaba su infancia, los lugares donde solía correr con sus hermanos, una época en la que los miedos eran diferentes. Mariana respondió con un comentario sobre cómo el tiempo era despiadado y generoso a la vez, despiadado porque nos arrebata todo lo que descuidamos, y generoso porque, aún así, nos ofrece otras oportunidades. La conversación fluyó con fluidez, sin exigencias, sin recuerdos demasiado específicos. Hablaron de los caminos que estaban recorriendo, de cómo se habían transformado, de cómo ahora veían el amor de otra manera. Mariana confesó que temía no volver a amar de la misma manera, y Daniel dijo que la entendía, pero que quizá no era cuestión de intensidad, sino de conciencia. Que amar conscientemente era más difícil, pero mucho más seguro. Lo miró a los ojos y, con un nudo en la garganta, le dio las gracias. No por ese momento, sino por haber sido el hombre que le enseñó lo que era el verdadero amor. Y él respondió con un gracias silencioso, de esos que no necesitan sonido para ser escuchados. Cuando regresaron a la fiesta, ya anochecía. Las luces en las ramas de los árboles empezaban a titilar como estrellas perezosas, y la música de fondo era suave, casi imperceptible. Daniel se despidió temprano, necesitaba volver. Mariana se quedó un rato más, charlando con viejos amigos, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, en paz consigo misma. Al volver a casa, escribió otra página en su cuaderno. No una carta, sino un texto que terminaba así: hoy entendí que no se trata de recuperar lo perdido, sino de honrar lo vivido y avanzar con ligereza, sabiendo que algunas personas no se quedan para siempre, sino que forjan lo mejor de nosotros mismos cuando la vida exige valentía. Y así, entre encuentros inesperados y conversaciones silenciosas, su historia se desplegó como una melodía que se ralentiza gradualmente hasta detenerse por completo. Aún no era el final. Solo quedaba una decisión final. Una última palabra. Un gesto que, sutil y definitivo, proporcionaría el final más digno que un amor verdadero, incluso uno herido, puede recibir. Y ese momento, estaba en camino. Al final de ese invierno, Daniel se paró frente a su vieja estantería, reordenando títulos, quitando volúmenes que ya no tenían sentido en su nueva etapa y haciendo espacio para nuevos comienzos, literalmente. La casa había cambiado. No en los muebles, sino en la energía. Ahora, había una luz más cálida, una tranquilidad serena que no requería palabras, una sensación de pertenencia que surgía de la vida cotidiana más que de la necesidad. Él y la mujer a su lado compartían una relación construida sin ruido, donde nada necesitaba ser demostrado, donde el amor no llegaba como una exigencia sino como una bienvenida. En los pequeños gestos cotidianos, como preparar la cena juntos o leer en silencio por la noche, había una solidez que Daniel nunca antes había experimentado. Sabía que esta mujer nunca ocuparía el lugar de alguien que se había ido, porque ese no era su papel, y precisamente por eso, se volvió aún más esencial. Con ella, Daniel descubrió que el verdadero amor no se basa en la intensidad emocional, sino en la presencia constante, en la paz emocional, en la reciprocidad honesta. Y allí, en esa casa, finalmente pudo respirar aliviado de haber sobrevivido a su propia historia sin dejar que el dolor lo definiera. Mariana, por su parte, siguió un camino más lento y solitario, pero no menos transformador. Tras su último encuentro cara a cara, algo se calmó en su interior. Comprendió con amargura, pero con la liberación, que el amor perdido jamás sería reemplazado. Era un amor que solo se experimenta una vez, y que, al romperse, deja cicatrices que no sangran, pero que nunca sanan del todo. Lo aceptó con la dignidad de quien sabe que ya ha causado suficiente dolor. Ya no intentó acercarse ni se preocupó por él. Empezó a cuidarse con más diligencia. Vendió su antiguo apartamento, hizo las maletas y decidió empezar de cero en otro lugar, una ciudad más pequeña y tranquila, donde no la recordaran miradas de reojo ni recuerdos en cada esquina. Allí empezó a trabajar en una pequeña librería. Conoció gente nueva, algunas amistades ligeras y otras más profundas, pero allí no empezó ninguna historia de amor, y ella no la forzó. Por primera vez, Mariana estuvo dispuesta a estar sola el tiempo que fuera necesario hasta sentirse completa de nuevo. Escribía casi a diario, ya no sobre el dolor, sino sobre la reconstrucción.
Sus escritos empezaron a ser leídos por otros corazones rotos, y se convirtió, sin darse cuenta, en un referente de superación para personas que jamás habrían imaginado los errores que cometió en el pasado. Un año después de aquel último encuentro en la finca, Daniel y Mariana, cada uno en su rincón, recibieron una invitación a una exposición de arte de un amigo en común. Era una galería discreta, con pinturas que hablaban de sentimientos humanos con una profundidad serena. Ambos dudaron en ir, por diferentes motivos, pero terminaron asistiendo. Al verse, solo hubo un saludo respetuoso, breve pero lleno de significado. Ninguno de los dos buscaba nada más allí. Daniel estaba con su nueva pareja, y Mariana estaba sola, pero con una presencia que antes le había faltado. Hablaron unos minutos, comentaron la belleza de una de las obras, intercambiaron sonrisas sinceras y luego se separaron dentro de la misma habitación. No había resentimiento ni esperanza. Había algo más grande, la aceptación. Fue Mariana quien se fue primero. Mientras caminaba por la acera mojada después de una ligera llovizna, se dio cuenta de que el tiempo había hecho más por ella que cualquier excusa que pudiera haber ofrecido. Comprendió, definitivamente, que no toda pérdida es un castigo, a veces, es el empujón que nos da la vida para dejar de fingir que estamos bien con algo que ya está muerto. Perdió al amor de su vida, sí. Pero en medio de esa pérdida, se encontró a sí misma. Y eso, al final, fue lo menos que pudo rescatar después de todo lo que había causado. Al llegar a casa esa noche, se sentó en la silla del porche con una taza de té y contempló el cielo sin estrellas. La soledad seguía allí, pero ya no la consumía. Sabía que el amor verdadero solo regresa cuando encuentra un espacio limpio. Y ahora, por fin, estaba empezando a limpiarlo. Tras el evento, Daniel regresó a casa de la mano de su nueva esposa. En el coche, ella le preguntó si estaba bien, y él respondió con una sonrisa sencilla y sincera, diciendo que sí. Esa noche, escribiría su primer mensaje tras meses de inactividad. El título era simple, pero contundente, las cosas que no vuelven. El mensaje comenzaba con una frase que llevaba mucho tiempo con él, pero que solo ahora podía escribir con claridad: algunos amores no terminan cuando terminan, sino cuando dejan de reconocernos. Y eso era todo. No había dejado de amar a Mariana por un error, sino por todo lo que ese error revelaba: la falta de cariño, la ausencia, el ego. Aprendió que amar a alguien que no sabe cuidar lo que tiene en las manos es como intentar abrigarse con una manta rota en pleno invierno. Nunca será suficiente. Y seguir adelante, con la serenidad de quien se ha reconstruido tras una ruptura, era el mayor acto de amor propio que podía ofrecerse. Los dos siguieron adelante con sus vidas. Ya no se cruzaron, ya no intercambiaron mensajes. Pero cada uno llevaba dentro la historia que habían escrito juntos. Para Daniel, fue el libro más difícil de cerrar, pero también el más necesario. Para Mariana, fue la cicatriz más honesta que jamás llevaría, no por vergüenza, sino como un recordatorio constante de que, cuando traicionas a alguien, a menudo rompes no solo el vínculo con la otra persona, sino también tu propia conciencia. La traición, en ese caso, fue el punto de inflexión en una relación que ya se había ido perdiendo en pequeños fracasos cotidianos. Pero no tenía por qué ser el final. El final llegó en el momento en que Mariana eligió el silencio sobre el arrepentimiento inmediato, la vanidad sobre la vulnerabilidad. Y allí, cuando todo podría haberse salvado, perdió el momento adecuado para regresar. Y el tiempo, ese juez cruel e implacable, no vuelve por nadie. Ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? Comenta abajo con tu opinión, ¿qué te conmovió más, qué personaje entendiste mejor y cómo te impactó? Y, por supuesto, si disfrutaste de este contenido, suscríbete al canal ahora, porque aquí siempre encontrarás historias reales e intensas que te harán reflexionar sobre el amor, la pérdida, las decisiones y, sobre todo, el valor de quienes permanecen. Esta historia nos enseña una lección clara y dolorosa: la traición no solo destruye relaciones, sino que desestabiliza familias, erosiona el respeto, silencia el afecto y entierra lo que podría haber sido eterno. Una decisión tomada en segundos puede costar toda una vida de arrepentimiento. Ojalá nadie necesite perder a alguien para comprender el valor del amor verdadero. Y recuerda, este canal no apoya, defiende ni justifica ningún tipo de traición. Aquí contamos historias para mostrar lo que el dolor puede enseñar y para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir en tu vida.